Muchachos, si yo les digo a ustedes quién es el mayor traidor del mundo del fútbol, yo te digo, el traidor del fútbol es... ¿En quién piensan primero? Siento que a nivel mundial el caso de traición más marcado que quedó es el de Luis Figo pasando del Barcelona al Real Madrid, siendo el Balón de Oro, siendo también un arreglo entre Florentino Pérez si ganaba la presidencia del Real Madrid y el jugador. Pero, ¿en qué otro traidor piensan? Porque hay un video muy interesante para ver, que es justamente los 10 mayores traidores en el fútbol. Y la idea es adivinar algunos antes de verlo. Para mí, uno es, obviamente, Luis Figo, pero ¿qué otro traidor del mundo del fútbol se te ocurre? Yo te puedo decir mucho del fútbol argentino, pero no creo que esté en este video, sinceramente. Por ejemplo, en el fútbol argentino podría decirte, no sé, Jonathan Maidana, te puedo decir Ruggeri, Gareca, o capaz, no sé, hay mucho, la verdad. Pero este es más a nivel mundial. Uno tiró uno del chat que me gustó mucho. Robin Van Persie. Cuando pasó del Arsenal al United... tengo otro. No lo leí en el chat todavía. Tengo otro clave. A ver si alguno lo pone. Que podría estar también. Gonzalo Higuaín. Boludo, cuando pasó del Napoli a la Juventus fue tremendo, Algunos ponen Carlitos Tevez, que pasó del United al City. También puede ser. Bueno, vamos a ver el video, muchachos. Vamos a ver los 10 mayores traidores del mundo del fútbol. Vamos allá, a ver quiénes aparecen. Comenzamos. ¡Pedro! ¡Pedro Rodríguez! El delantero español llegó a la Roma en 2020 con la experiencia de un campeón del mundo, con pasado en equipos como Barcelona y Chelsea. En su primer año se ganó el respeto de la afición romanista por su gran nivel, pero todo cambió con la llegada de José Mourinho. Sin rodeos, el técnico portugués le dejó claro que no contaba con él, y Pedro tuvo que abandonar el equipo tras apenas un año. El español tomó una decisión que muy pocos se atreven a tomar. Se fue a la Lazio, no un club cualquiera. Amigo, les soy sincero, no recordaba este caso. ¿Ustedes sí? Porque Roma-Lazio es un clásico re picante. Y este chabón pasó de un club al otro como si nada. Aparte a Pedro lo dirigió Guardiola y Mourinho. Era a la Lazio, el enemigo de la Roma, el otro equipo de la ciudad, separados por colores, historia, ideología. Fue el primer jugador en más de 40 años en hacer ese cambio directo, de pasar de la Roma a la Lazio o viceversa. La reacción no se hizo esperar. Los tifosi de la Roma lo tildaron de traidor. Sin hacer mucho ruido, Pedro se puso la celeste de la Lazio y en su primer derbi les marcó un gol a la Roma. Esa fue su forma de responder. En la Lazio se reinventó, se volvió importante y hasta la fecha, con sus 37 años, sigue jugando ahí. Carlos Tevez se Y... sí. Igual una pregunta, chicos. ¿Es traidor? Sí. Ahora, ¿sos traidor si no tenés nada que ver con ese club? ¿Se entiende la pregunta que hago? ¿Qué carajo le importa a Tevez el Manchester United? Con todo respeto. O sea, por más que el chabón sea campeón del Champions y lo que quieras, es argentino, el tipo es hincha de Boca. Para mí es traidor si va a jugar a River, ¿entendés lo que te digo? El tipo se cambió el United al City, qué sé yo, amigo. convirtió en ídolo del Manchester United rápidamente. Llegó al equipo en 2007, cedido por el West Ham. Con los Red Devils, Tevez formó parte de un gran ataque junto con Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo. Ganó Premier League, ganó la Champions, pero algo no encajaba. A pesar de sus títulos y su entrega, el club no lo valoraba como él creía merecer, y mientras Ferguson pensaba si activaba la opción de compra definitiva, Tevez se cansó de esperar y entonces eligió cruzar la línea. Firmó con el Manchester City, el club que históricamente vivía a la sombra del United, pero en ese momento con la... Qué lindo escuchar eso, El club que siempre fue la sombra del Manchester United y siempre lo será. Pero de todas maneras voy a tener un facto objetivo. Ese escudo del Manchester City, aura. El actual es una cagada. La llegada de los nuevos dueños árabes, el City tenía dinero para comprar a algunos de los mejores jugadores de la Premier. La reacción fue explosiva, los fans del United sintieron la traición en carne viva. Tevez se convirtió en el símbolo del nuevo Manchester City, y como si eso no bastara, en pleno Manchester se colocó un cartel con una foto de Tevez, con los brazos abiertos y la frase "Welcome to Manchester", una provocación directa al corazón de Old Trafford. En la cancha Tevez respondió, levantó la FA Cup, terminó con la sequía del City y ayudó a preparar el camino para lo que vendría después. Ganó la Premier, boludo, Tevez en el Manchester City, la que rompió la sequía de tantos años. Ibrahimovic. Y jugó en los tres grandes de Italia. Otro caso es el de Zlatan Ibrahimovic. Che, para una pregunta, me interesa esto, chat, ya que es una comunidad futbolera esto. Definan en una palabra a Zlatan Ibrahimovic. Definan en una palabra a Zlatan Ibrahimovic. Quiero ver qué es lo primero que piensan si yo les digo Zlatan. A ver qué dicen. Humo, leyenda, provocador, crack, narigón, aura, goles, bestia, crack, picardía.
sobrevalorado, acrobacia, soberbia. Sigamos, vale. El sueco llegó a la Juventus como una estrella en ascenso. En Turín se dio a conocer, compartía ataque con Trezeguet, jugaba bajo la mirada dura de Capello y era parte de un equipo que dominaba el calcio. Pero en 2006 el mundo del fútbol italiano se vino abajo por el Calciopoli, el escándalo que sacudió la Serie A. La Juventus fue el epicentro, acusada de manipular árbitros. El club fue sancionado por la pérdida de títulos y condenado al descenso a la Serie B. Ahí los verdaderos colores salieron a la luz, mientras algunos jugadores se quedaron para devolver al club a la élite como Buffon, Del Piero o Trezeguet. Zlatan eligió otro camino. Tremendo igual, O sea, Del Piero, Buffon y Trezeguet se quedaron. Respeto. Pero Ibra decidió irse. Llámenme loco, pero yo lo banco, amigo. Dale, boludo. Si no es hincha de la Juventus. Pidió irse, y no a cualquier club. Se fue al Inter de Milán. El eterno rival. Para muchos hinchas del Inter fue una puñalada, porque no era solo irse, era irse cuando más lo necesitaban. Ibrahimovic, fiel a su estilo, no pidió perdón, nunca miró atrás. En el Inter se consagró, levantó títulos, fue figura, mientras que la Juve atravesaba una reconstrucción. Che, boludo. Pará, y después se fue al Milan, esto no lo va a contar. Después se fue al Milan y después volvió al Milan. O sea, mucho peor en realidad. De todas maneras les quiero decir algo, chicos. Mirá la cantidad de delanteros que tuvo el Inter. ¿Se dieron cuenta de eso? Siempre hablamos del Barça y eso, pero el Inter tuvo a Ibrahimovic, Adriano, Ronaldo Nazario, Diego Milito, Lautaro Martínez, Hernán Crespo. Yo los cuento. Iván Zamorano me dice en el chat. Samuel Eto'o. Claro, amigo, claro. Tuvo muy buenos jugadores el Inter. Inter se consagró, levantó títulos, fue figura, mientras que la Juve atravesaba una reconstrucción. Ashley Cole, a ver esta. Cole se crió en el Arsenal, desde niño llegó al equipo de Londres, ahí debutó y años después fue parte del Arsenal de los Invencibles, campeones invictos de la Premier en 2004. En el Arsenal se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, era amado por la afición, parte del corazón del equipo, pero en 2006 todo eso se rompió. El Arsenal le ofreció una renovación de contrato, 55,000 libras semanales, para muchos una fortuna, pero para él una falta de respeto. Igual, amigos, 55,000 libras a la semana para Ashley Cole. No sé si es mucho, Cole, sintiéndose subvalorado, se sintió tentado por el nuevo poder de Londres, el Chelsea de Roman Abramovich, que ofrecía más dinero, y ahí ocurrió lo impensado. Ashley Cole fue casado en una reunión secreta con directivos del Chelsea, sin permiso del Arsenal, a espaldas del club que lo había formado. El escándalo fue total, la prensa británica lo llamó Cashley, el jugador que eligió el dinero por la camiseta. Aún así, el traspaso se concretó. Cole se fue al Chelsea, en Stamford Bridge ganó todo, Premier, FA Cups, Champions League, se volvió leyenda blue y uno de los mejores laterales de su generación. Pero era difícil que gane la Champions en el Arsenal, amigo. ¿Qué quieren que le diga? Che, soy yo, el Arsenal tiene 3 traidores marcados en este siglo. Ashley Cole es uno, Robin Van Persie es otro y Thierry Henry es otro. En el norte de Londres, su nombre se convirtió en sinónimo de traición. Cada vez que volvió al Emirates Stadium era recibido como enemigo número 1. Ashley Cole no se disculpó, al contrario, en su autobiografía dijo que no se arrepentía de su decisión. Gonzalo Higuaín llegó al Napoli. Esta fue terrible, Como El Salvador, después de su paso por el Real Madrid, encontró en Nápoles su hogar. En la temporada 2015-2016 alcanzó su mejor nivel, 36 goles en 35 partidos. Amigo, nada que ver, pero el crack que está atrás de Higuaín, imagino que todos saben quién es, ¿no? Su hogar, en la temporada 2000. ¡Qué jugadorazo, mamita querida! Mirá lo que es esta foto. Y después nos quieren vender que el fútbol sudamericano no se puede comparar con el europeo, amigo. Mirá lo que es esta foto, papá. El Pipa Higuaín y Mati Gol. Mati Fernández, mamá. 2015-2016 alcanzó su mejor nivel, 36 goles en 35 partidos de la Serie A, un récord histórico en la liga. La ciudad de Nápoles lo adoraba, el Pipita se convirtió en el emblema de un equipo que soñaba con arrebatarle el Scudetto a la Juventus, pero en el verano de 2016 esa esperanza se transformó en traición. La Juventus, el gigante que había dominado la liga durante años, decidió fichar al Pipita Higuaín, pagando su cláusula de rescisión de 90 millones de euros, el fichaje más caro en la historia del fútbol italiano. La noticia fue devastadora para Napoli. Higuaín había dejado claro que se sentía a gusto, que amaba la ciudad, que quería quedarse, pero el dinero y las promesas de títulos se impusieron. Fue un golpe bajo a los tifosi de Nápoles, que veían como su máximo ídolo, el hombre que les había dado esperanzas de un Scudetto, se unía al enemigo. En el primer enfrentamiento entre Juventus y Napoli tras su traspaso, la hostilidad fue total. Higuaín, que solía ser el jugador más querido de Nápoles, fue recibido con el odio más profundo. Y lo peor, Higuaín con la camiseta bianconera ganó títulos, ganó con la Juve su 7º Scudetto consecutivo y estuvo a punto de ganar la Champions League en 2017.
Ahí hago una pausa. Entre nosotros, chat. ¿Vos o Gonzalo Higuaín? ¿Te vas a la Juventus o no? Voy a explicar brevemente el contexto. El tipo era el 9 del Napoli. Rompió el récord de más goles en una misma Serie A en la historia. Metió 36 goles en una misma Serie A, todos golazos. Tiró el carro al Napoli toda la temporada. Aún así no ganó el Scudetto. Quedó a 3 puntos de la Juventus. Terminó esa temporada y lo llamó a la Juventus y le ofrecía pagarle 90 millones al Napoli para sacarlo de ahí, que era la cláusula de rescisión. Juventus que venía a ganar las últimas 6 Serie A consecutivas. O sea, le está dejando 90 millones al club. Te está yendo a un equipo mejor. Vas a pelear Serie A y Champions. La pregunta es, ¿cómo haces para decir que no? ¿Entienden lo que les digo? Será un traidor para la gente de Napoli, pero créanme, boludo, que es imposible decir que no a eso. Déjense de joder, amigo. Acá dicen, Cavani tuvo para ir a la Juventus y dijo que no. Bueno, lo respeto, pero qué sé yo, amigo. No sé. Robin Van Persie. A ver, Ashley Cole se fue al Arsenal para ganar la Champions. Van Persie literalmente declaró, yo quería ganar la Premier. Por eso me fui al United. Otro que traicionó a su equipo fue Robin Van Persie. El delantero neerlandés era el capitán del Arsenal y el goleador del equipo. Durante años cargó con las esperanzas de un equipo que había dejado de ser campeón. Llegó siendo una joven promesa proveniente del Feyenoord, pero cuando finalmente alcanzó su mejor nivel fue descomunal. En la 2011-2012 marcó 30 goles en liga y fue elegido jugador del año en Inglaterra. Y justo cuando parecía que el Arsenal podía volver a luchar por todo, Van Persie decidió irse, pero no a cualquier lugar. Se fue al Manchester United, club con el que el Arsenal tenía una gran rivalidad, específicamente por esos años, pues el United era el club que siempre lo superaba, el que les arrebataba los títulos del fútbol inglés. Van Persie se fue porque no creía que el Arsenal fuera capaz de ganar una Premier League, y lo peor es que tuvo razón. En su primera temporada con el United fue campeón de la Premier League, fue el goleador, fue la estrella, levantó el trofeo que jamás pudo levantar con los Gunners. La herida fue profunda para los aficionados del Arsenal, que vieron como su ídolo se iba al rival directo y ganar inmediatamente. ¿Cuándo volverá esa época, chicos? De quiero ganar la Premier League, me voy al Manchester United. Ya volveremos. Uno que traicionó no solo a uno sino a dos equipos fue Ronaldo Nazario. Llegó al Barcelona en 1996, el joven brasileño iluminó el Camp Nou con su magia, goles y regates. En su única temporada allí dejó una huella imborrable, llevando al Barça a ganar la Copa del Rey y la Recopa de Europa. En 1997, con una cláusula de rescisión de 18 millones de euros, Ronaldo se fue al Inter de Milán. En el Inter fue ídolo, goleador y el símbolo de un equipo que luchaba por recuperar la gloria perdida. Ronaldo llevó al Inter a la cima. Sorpresivamente en 2002, después de su increíble mundial, Ronaldo se fue al Real Madrid, sin importarle su pasado en el Barcelona. Bueno, el Barça jugó una temporada igual, pero la rompió toda. Ronaldo, el hombre que fue ídolo de la afición culé, se convirtió en el traidor. En Madrid, Ronaldo fue leyenda, era el centro de un equipo lleno de estrellas. Sin embargo, esa no fue su única traición. Inter de Milán y AC Milan, los grandes rivales de la serie italiana, vivieron el mismo fenómeno. El Milan tocó su puerta en 2007 y Ronaldo firmó por el Milan, el eterno rival de la ciudad de su ex equipo. Amigo, quiero esa camiseta. Ronaldo 99. Tremenda. Ahora era su hogar. Ronaldo fue un hombre que por su talento se convirtió en parte de dos universos opuestos, el clásico Madrid-Barça y el histórico Inter-Milan. Otro caso es el Roberto Baggio, ¿no? De Italia hay un montón de casos, de los equipos italianos. de Roberto Baggio. El italiano era la estrella de la Fiorentina. Llegó a la ciudad de Florencia en 1985, cuando apenas era un joven talentoso. En la Fiorentina, Baggio se convirtió en el alma del equipo. Florencia lo adoraba. Para ellos, Baggio era más que un futbolista. Baggio le dio a la Fiorentina todo: goles en derbis, títulos. La Fiorentina era su hogar y su corazón parecía pertenecer a ellos. Pero en 1996, después de una Copa del Mundo donde Baggio mostró al mundo entero su talento, un llamado cambió todo. La Juventus lo quería y pagó una cláusula de rescisión de 12 millones de euros, un precio descomunal para la época. Está perfecto, amigo. La Fiorentina quedó devastada, su héroe se iba al enemigo. El traspaso fue un golpe directo al corazón de los tifosi de la Fiorentina. Baggio se convirtió en el nuevo rey de Turín. En Florencia, los hinchas no podían creerlo. Un jugador que había sido su ídolo había elegido cruzar la línea, y peor aún, lo había hecho por dinero. En la Juve, Baggio ganó títulos, jugó al nivel más alto, pero la relación con los tifosi de la Fiorentina quedó rota para siempre. Qué jugadorazo, Roberto. Y mirá el traidor que aparece ahora. Mirá la mala persona que aparece ahora. Mario Götze. Esta para mí es la peor traición de todas. Espero que cuente bien la historia. Pero es un asco lo que le hizo al Borussia Dortmund. Esta mala persona. Porque es de mala persona lo que hizo. No se puede explicar de otra manera. Mario Götze era el niño prodigio del Borussia Dortmund, formado en sus inferiores, era símbolo de una nueva generación, la cara de un equipo joven. Con Götze, Royce, Lewandowski y compañía, el Dortmund no solo ganó la Bundesliga, también devolvió la esperanza a su fiel afición. Pero en abril de 2013, a solo unos días para ver dónde debutó Bundesliga, también devolvió la esperanza a su fiel
O sea, el chabón debutó en el Borussia Dortmund en 2009 y ya estaba Klopp. Pues Lewandowski y compañía, el Dortmund no solo ganó la Ya Bundesliga, estaba Klopp, amigo. también devolvió la esperanza a su fiel afición, pero en abril de 2013, a solo unos días de disputar una histórica final de Champions League contra el Bayern Múnich, estalló la bomba. Mario Götze se iría justamente al Bayern Múnich, al eterno rival, y lo haría pagando su cláusula de rescisión de 37 millones de euros. Qué pedazo de forro, boludo. O sea, ¿entienden que el chabón llegó a la final de la Champions League con el Borussia Dortmund? Y días previos a jugar esa final de Champions League, salió en todos lados que ya estaba vendido a su clásico rival, que era el rival de la final, el Bayern Múnich. El tipo hizo toda la temporada con el Borussia siendo recontra clave con Marco Reus y Lewandowski. Y 5 días antes de la final se oficializó que el chabón iba a jugar en el Bayern Múnich. Literal, amigo. ¿Te das cuenta, boludo? ¿Te das cuenta que es mala persona? La noticia no salió desde Dortmund, la filtró el Bayern justo antes del partido más importante del año. Götze pasó de héroe a traidor en cuestión de horas, los fans no lo perdonaron, fue el primer gran acto del desarme del Bayern sobre ese Borussia inolvidable. Luego venderían a Lewandowski, Mats Hummels, pero Götze fue el primero, el que dolió más. En Múnich, Götze nunca fue el mismo, aunque marcó el gol que le dio el Mundial alemán en 2014, su carrera entró en declive, nunca volvió a alcanzar el nivel que tuvo con Jürgen Klopp. Años después regresó al Dortmund, buscando redención, pero ya no fue el mismo. Esto cualquiera igual que haya vuelto al Dortmund, amigo. Después de la traición que les hizo. Ni él, ni la relación con la afición, lo que empezó como un sueño de cantera, terminó como una traición difícil de perdonar. Finalmente Y sí, sin dudas este es el peor. terminamos con la traición más conocida, la de Luis Figo al Barcelona. El portugués era el alma del Barcelona, capitán, ídolo, referente. El Camp Nou coreaba su nombre en cada partido, pero en el verano del 2000 todo cambió. Florentino Pérez, un empresario que buscaba la presidencia del Real Madrid, lanzó una promesa que parecía imposible. Declaró: si ganó las elecciones, ficho a Figo. Nadie le creyó, era una locura, pero Florentino hablaba en serio. Figo firmó un preacuerdo, quizá confiando en que Pérez no ganaría, quizá seducido por el dinero, o quizá simplemente cansado de la inestabilidad del Barcelona. Florentino Pérez terminó ganando las elecciones y cumplió su promesa, pagó la cláusula de rescisión más alta en la historia del fútbol por 70 millones de euros, y Figo, contra todo pronóstico, se convirtió en jugador del Real Madrid. Igual no pueden negar que tiene mucha aura lo que dijo Florentino Pérez. Para la gente que no sabe, en el 2000 Florentino Pérez no era el presidente del Real Madrid, pero quería hacerlo. Entonces dijo: vótenme a mí y Luis Figo jugará en el Real Madrid. Si no cumplo con mi palabra, le doy gratuitamente durante un año a todos los socios del Real Madrid el abono y las entradas para los partidos. Literalmente el chabón ganó por eso, porque era imposible que el mejor jugador del Barcelona pase a jugar al Real Madrid en el mismo mercado de pases. Y bueno, lo cumplió. El shock fue total, el barcelonismo no lo podía creer, el símbolo del equipo se había ido el eterno enemigo. Cuando volvió al Camp Nou con la camiseta del Madrid, el recibimiento fue brutal, insultos, billetes, gritos de Judas, una cabeza de cerdo lanzada al césped, el símbolo Bueno. definitivo de la traición. Figo ganó varios títulos en Madrid, fue parte de los Galácticos, pero su nombre para siempre quedó manchado por esa decisión. Esto es todo por el video de hoy, comenta. Y acá termina el video, Y si Gareca pasó de Perú a Chile, terrible mercenario hijo de DISZMIL putas, vuelve a Perú Gareca te año. Davo Puerro puto TQM. Yo decía Gareca porque pasó de Boca a River como jugador. Pero bueno, ahí tenés otro caso más. En fin, chicos, los traidores más traidores del fútbol.